Hola a todos, soy el doctor Hugo Acosta, coordinador del módulo de glaucoma de Oftalmo Córdoba 2020, junto con el doctor Nicolás Becerra. Hoy está con nosotros el doctor Gustavo Espinosa, que nos va a hablar de OCT anterior. ¿Cómo estás, Gustavo? ¿Cómo están? ¿Cómo me les va, Nicolás, Hugo? Muy Bueno, bien. de nuevo, gracias por la invitación. Sí, quería traerles una charla. Es algo que actualmente estoy haciendo y que de verdad me ha ido bastante bien. Quería mostrarles un poco Excelente. para Déjame que ver te qué les parecía. presente. El ¿Listo? doctor Espinosa es miembro de Glaucoma Colombia, miembro de la Sociedad Colombiana de Oftalmología, es fellow de glaucoma por la Foscal y además estudió oftalmología en la Universidad Central de Venezuela. Yo te voy a permitir compartir pantalla. Ya podés compartir pantalla. Listo. Listo. Entonces, bueno, Hugo, y Nicolás, fíjense. Esto es algo que actualmente, como les decía, estoy haciendo y que me ha parecido muy novedoso y bastante funcional. La charla se trata sobre el índice. Esto es un reporte que obtenemos con el equipo de segmento anterior CASIA 2, el índice de contacto iratrabecular en cuanto a la detección del cierre angular. ¿Okay? No tengo ningún conflicto de interés inherente a esta charla. Entonces, fíjense, el glaucoma por cierre angular primario en 2014, un estudio publicado por el equipo del Dr. Quigley, ellos estimaban que para actualmente en 2020, 23 millones de personas iban a padecer de glaucoma por cierre angular primario y que de esos 23 millones, 5.3 iban a ser ciegos bilateralmente. Y lo que es peor aún es que para el 2040 se estimaba que 32 millones de personas iban a padecer de esta enfermedad, por lo cual es un problema de salud pública importante por lo incapacitante que es. Ahora, ¿cuál es el gol estándar hoy en día? El gol estándar sigue siendo la gonioscopía y esto no sabemos, pero probablemente por un buen tiempo no vaya a cambiar, pero tiene ciertas limitantes la gonioscopía y es que es subjetivo. Depende de la habilidad del evaluador, de quien lo realice. Obviamente también depende de qué tanto te ayude y te coopere el paciente. Y algo que sí hay que enfatizar es que muchas veces ni siquiera se realiza en una consulta rutinaria de oftalmología general, por lo cual esto sí es bien importante. Es donde puede cobrar importancia la OCT de segmento anterior. ¿Y por qué? Porque es un método rápido, es un método que no necesita contacto y es un método que ofrece una muy buena resolución del comportamiento del segmento anterior. La evolución de la OCT de segmento anterior parte desde el 91, en donde Juan y colaboradores describen las primeras imágenes de OCT en un ojo en general. Y eso fue evolucionando hasta que ya en 2005 se diseña o se crea ese primer OCT de segmento anterior que fue el Visante de Zeiss, que era un equipo de Time Domain, para eventualmente pasar al Spectral Domain y ya en 2008 entramos en lo que es el Fourier Domain, específicamente el Sweep Source, con el equipo CASIA de primera generación. Ya eventualmente en 2017 esta misma casa de Tomei crea o fabrica el CASIA 2 y la ventaja era que le agrega un poquito más de A-scans por segundo, lo que ofrece un poquito más de resolución. Entonces, hablando un poquito de los CT de segmento anterior, nosotros en glaucoma usualmente cuando evaluamos el ángulo para saber si un paciente tiene ángulo estrecho o no, usualmente se utilizan ciertos parámetros de distancia o de área, como son el AOD, que es el Angle Opening Distance, o el TISA, que es un parámetro de área, y esto se realiza sobre un corte transversal. Entonces aquí podemos, déjame buscar el cursor acá, podemos ver algunos de ellos. Entonces, el AOD 750 es de los que ha demostrado mejor capacidad diagnóstica para cierre angular primario con un área sobre la curva de 0.90.
pero algunos autores describen que inclusive esto puede mejorar utilizando o combinando varios de estos parámetros. Ahora, ¿cuál es la limitante de esto? Que cuando nosotros evaluamos estos parámetros estamos evaluando un simple corte transversal y no estamos obteniendo ese plano o esos 360 grados de lo que representa la malla trabecular, por lo cual por eso sigue siendo importante la gonioscopía y quizás no tanto basarse en una simple imagen o un corte transversal. Entonces aquí es donde entra en juego este índice de contacto iliotrabecular. Les traigo primero un ejemplo como para que más o menos vean. Fíjense, este es un paciente que tuvo un cierre angular primario agudo en su ojo contralateral. Este ojo se le realizó idiotomía. Luego de la idiotomía vemos que el ángulo, este es un ojo izquierdo, ángulo nasal, superior y temporal están abiertos. El inferior también, pero tiene una zona de posición acá. Cuando vemos el reporte del CASIA, les explico un poco en qué se basa el reporte. Estas zonas en azul son zonas de aposición, son zonas de aposición o de sinequia, o sea, es contacto iliotrabecular, eso sí la máquina no es capaz de definirlo. La línea verde viene siendo representado como el iris, por así decirlo, que está en relación con el ángulo, y la línea roja viene siendo representada por el espolón escleral. Entonces, digamos, estas son zonas en donde se posiciona el iris y dependiendo de qué tan amplia sea la extensión, ya uno puede saber qué tan amplio también es el contacto. Ahora, eso por un lado. Por el otro lado está el índice de contacto iliotrabecular. ¿Y qué es eso? Que esto viene siendo representado en un porcentaje. Entonces, sobre un 100% podemos ver que en este paciente un 25% tiene aposición o sinequias, no lo sabemos, al menos mirando el reporte, y él evalúa 360 grados, lógicamente, pero hay zonas en donde por lo menos aquí podemos ver que la máquina no es capaz de detectar esa porción del ángulo y no la toma en cuenta, pero eso no pasa nada porque digamos que tenemos una buena información de casi los 360 grados, al menos en este caso. Fíjense, y digamos, lo que quería enfatizar acá es la correlación con la clínica y el reporte. Fíjense, les mencionaba que abajo había una posición y tal cual el reporte lo muestra. Este es otro paciente, este es un paciente que tenía un cierre angular primario, se le hizo idiotomía, el ángulo, digamos, clínicamente mejoró un poco, pero fíjense que nosotros podemos ver que arriba y abajo todavía existen zonas de contacto iliotrabecular, quizás a los lados no tanto. Tenemos un índice de contacto iliotrabecular de 67%, y cuando nos vamos a la evaluación clínica, fíjense, decían que a los lados era donde quizás más está abierto. Entonces acá vemos que nasal sí está abierto, pero temporal, al menos en posición primaria de la mirada, no pareciera abierto. Igual arriba sí se ve también que está como cerrado, y abajo esto que vemos acá es la línea de Schwab pigmentada, no es la malla trabecular. Entonces pareciera... mentira, perdón, esta sí es la malla trabecular. Entonces, ¿qué pasa? Que, como les decía, a los lados decía que el ángulo estaba abierto, y fíjense, cuando yo hago un tilting del lente, veo que en efecto a los lados está abierto, pero arriba no se modificó. Y qué pena, sí, aquí abajo sí esta es la línea de Schwab, o sea que sigue estando también estrecho, por lo cual, si volvemos a la imagen, la correlación sigue siendo buena. Lo que pasa es que muchas veces en posición primaria de la mirada puede dar como una falsa sensación de que está cerrado. Pero entonces arriba y abajo concluimos que está cerrado. O sea, lo que quería era traer la correlación de que lo que vemos en el reporte sí se parece mucho a lo que es la parte clínica. Entonces, ¿cómo funciona este reporte? Nosotros tomamos la imagen y fíjense que lanza cuatro tomas, y en esas 4 tomas ubicamos el espolón escleral. ¿Okay? Entonces usamos yo uso el método del bump o el método del ciliary muscle, que es como donde empieza el cuerpo ciliar y termina la esclera, o el bump, que es como la protuberancia. Entonces ya ubicando esos puntos, fíjense cómo la máquina automáticamente hace un reconocimiento sobre 16 cortes transversales, y podemos obtener el índice de contacto iliotrabecular. Por lo menos este es un paciente con un ángulo abierto en donde es bastante fácil
identificar el espolón escleral y fíjense que hay 0 grado de aposición. Pero la cosa se complica cuando lo hacemos en un ángulo estrecho. Fíjense, este es un paciente con ángulo estrecho, entonces siempre en el ángulo como que se pega todo y es un poquito más complejo hacer el reconocimiento. Quizás ya uno a medida que va haciendo la parte práctica se le va haciendo más fácil detectarlo, pero igual no sigue siendo tan sencillo. Entonces quizás eso es una limitante y de cierto modo depende del operador, tiene que ser un operador experimentado, pero de igual manera, ya cuando tú sabes realizarlo y detectar el espolón escleral, la máquina entonces es capaz de hacer el resto de la detección. Entonces, fíjense, este es un paciente que tenía un cierre angular primario agudo y fíjense toda la posición que tiene, ¿ok? Casi un 100%. Entonces, casualmente a este paciente se le realizó una FACO con goniosinequiolisis y fíjense, a los lados el ángulo abre, acá abrió, inferior abrió también. Pero a mí, y esto es algo que me pasa particularmente por el tipo de lente de gonioscopía que uso, yo uso un lente de Hill, entonces a diferencia por lo menos del lente de AMET que uno puede visualizar sin hacer la inclinación de la cabeza, el ángulo superior siempre me cuesta mirarlo porque es difícil hacer la inclinación y ubicarme con el microscopio y la rotación. Entonces siempre el superior a veces trato de hacer lo más que puedo. Y fíjense que en esta porción vemos contacto y aquí podemos observar el contacto. Quizás acá, bueno, hay algunas zonas que se ven, pero la zona más importante se observa, o sea que de nuevo la correlación con la evaluación clínica es muy limpia, es muy buena. Entonces, ¿cuál es la evidencia científica que hay inherente a este reporte? El reporte es antiguo porque parte de la primera generación del CASIA. Entonces, Howe y colaboradores al principio describieron la concordancia intraobservador e interobservador tanto para la adquisición de la imagen como para las mediciones que ellos realizaban tomando el espolón escleral. Y el grado de concordancia concluyen es que fue tanto intraobservador e interobservador, tanto para la toma como para las mediciones una vez que se determinó el espolón escleral, fueron buenas. Y luego este mismo grupo quiso evaluar el comportamiento en la detección del cierre angular utilizando el índice. Entonces, ellos evaluaron, digamos, o detectaron que utilizando un punto de corte de índice de contacto iliotrabecular de más del 35%, de ese que les decía que era 100%, cuando era más de 35%, la sensibilidad era de 71% y la especificidad era de 84%. ¿Qué hicieron ellos? Ellos tomaron, digamos, aquí les muestro, ellos tomaron distintos puntos de corte, 35, 50 y 70. Entonces, 35 fue el que logró el equilibrio entre sensibilidad y especificidad, porque con el 50 y con 70 aumentaba la especificidad, pero se perdían muchos pacientes, entonces la sensibilidad era baja. Por lo cual este es el punto de corte que se recomienda y realmente la concordancia fue buena. Entonces es algo que vale la pena. Como conclusión, ¿y qué es lo que me gusta de este reporte? Obviamente, yo como glaucomatólogo, quizás la parte clínica para mí siempre va a ser muy importante y quizás va a ser la que más pesa. Pero para quizás gente que está en entrenamiento, oftalmólogos generales que no saben hacer una gonioscopía, me pueden remitir a mí el paciente, yo hago el examen y les lanzo un reporte y eso les puede dar una idea, a lo mejor hacen la gonioscopía y correlacionan. Por ese lado lo veo como una ventaja. Y que representa los 360 grados de la malla trabecular, no es un corte transversal. Estamos obteniendo una información que es de fácil interpretación porque es como un goniograma en donde vemos cómo es el comportamiento de la totalidad del ángulo. ¿Cuáles son las limitantes? Que no podemos diferenciar sinequias de aposición. Y la otra es que para poder medir ese espolón escleral, quizá, digamos, yo ahí mostré una imagen donde lo tomaban en cuatro tomas, pero si no quieres ser realmente específico, tú evalúas las 16 tomas. Entonces puede ser un poquito dispendioso. Pero vamos, quizás para la persona que va a recibir el reporte no lo es, o sea, es dispendioso para mí. Entonces, eso era lo que les quería traer hoy para mostrarles. Es algo que me parece bastante novedoso y que, a mi modo de ver,
es hacia donde debería ir enfocada la imagenología con OCT de segmento anterior. O sea, no evaluar un meridiano, sino evaluar los 360 grados. Muy bien, Excelente, excelente. Gustavo. Perfecto. Muy, muy, muy lindo. Siempre haces el OCT en oscuridad, ¿no? ¿Tratás de hacerlo con la menor luz posible Sí, o...? sí, de hecho, ahorita lo que estamos haciendo, porque estamos haciendo un protocolo, eh, lo que estoy haciendo es como, porque la zona donde yo lo hago entra mucha luz. Entonces lo que hago es que frente al OCT utilizamos como una lona y dejamos al paciente durante un periodo de aproximadamente 3 a 5 minutos ahí como ubicado frente al OCT, de modo que el ojo se acople a las condiciones y digamos, como esto ya lo evaluamos, como estamos haciendo un protocolo, de hecho utilizamos un luxómetro como para medir la cantidad de luz que se recibe en ese momento y ya lo acoplamos de esa manera como para que sabemos que el paciente está por debajo de 1 foot candle, que es que se llama la medida, para que la condición sea lo más escotópica posible y lo más estándar, porque es que eso es lo otro, que queremos estandarizarlo para que de cierto modo también el seguimiento sea bastante reproducible. Fantástico. ¿Qué equipo están usando, Gustavo? Fíjate, acá tenemos, o sea, acá arrancamos con el MS39, que es un equipo de la casa italiana CSO. Entonces, es un OCT Spectral Domain. Obviamente no tiene nada que ver con esto que les acabo de mostrar. El MS39 no lanza este reporte, pero inicialmente yo arranqué en OCT de segmento anterior con esa máquina. De verdad es muy buena, ofrece muy buena resolución, pero siento que tiene una limitante y es que para uno poder modificar la ubicación del espolón escleral, necesito hacer una toma en una modalidad de topografía. Y cuando hago la toma en modalidad de topografía, como usa discos de Plácido, emana una luz muy intensa al ojo, entonces me puede cambiar lo que es la configuración del ángulo. Exacto. De hecho, ese es parte del estudio que estamos haciendo, comparar el CASIA con el MS39. Ofrece imágenes muy buenas, o sea, sí son muy buenas, pero tiene limitancia. La otra limitante es este es el otro equipo que empezamos a usar desde principios de año, es el CASIA 2, que es Swept Source. La ventaja del Swept Source es que te ofrece mayor penetración. Entonces tiene mayor penetración y el equipo, el MS39 yo lo siento muy enfocado en la parte refractiva y córnea, y el CASIA yo lo veo muy enfocado en todo, y en glaucoma tiene un módulo brutal. O sea, tiene este reporte del ITC, tiene un módulo de BLEP que puedes hacer seguimiento de las ampollas y obtener unas imágenes increíbles de ampollas. O sea, de verdad el equipo para mí es lo máximo porque te ofrece mucha información. Claro, más aplicaciones para glaucoma. Es impresionante lo que puede ofrecer un OCT de cámara anterior para todo lo que es córnea, cámara anterior y el estudio del ángulo, porque en córnea Totalmente. es desde, bueno, poder hacer seguimientos de post-LASIK, trasplante endotelial, Exactamente. DIMEC, PISA-EC, Sí, todo lesiones lo que son los corneales mapas periféricas. epiteliales son increíbles, o sea, de verdad que tienen mucha ventaja. Yo creo que ha habido un avance enorme en lo que es la OCT de segmento anterior. Y específicamente, como te digo, con este equipo CASIA, a mí me parece que ya el paso ha sido bastante importante. Claro, tenemos la limitante y que siempre la VM va a ser mejor, porque por más penetrancia que tú tienes, si tú tienes un epitelio pigmentario, el Exacto. OCT no va a poder atravesar. El OCT llega hasta el iris. De Exactamente, ahí o para sea, ya atrás, hay, cuerpo ciliar y eso no es es imposible. VM completamente. Exacto. Entonces, puedes obtener una muy buena imagen del ángulo, pero ya lo que está por detrás, VM, no Ahora, queda pero de otro. la capacidad de definición que tiene el OCT es muchísimo, o sea, muy Uf, superior a al VM. En eso, mucho, por ahí tiene mucho. la ventaja. Exacto, o sea, si quieres evaluar, de hecho, algo que sí todavía estamos tratando de perfeccionar es la imagenología de los stents.
por lo menos del Einstein. Uy, es Claro. súper difícil capturar un Einstein. Es de las cosas que he intentado con los dos equipos, no he podido. Con un Tritón que tenemos, que es SwapSource también, he logrado imágenes, pero porque ya desde afuera podía ver la ubicación del Einstein. Claro. Pero si no, hay estudios que he visto publicados y honestamente no sé cómo hacen porque la toma es bien, bien difícil. Claro, porque tiene que pasar justo por donde está el Einstein para poder... Lo que he podido evidenciar hasta ahora es la ubicación, pero en base a la sombra que te hace el dispositivo. Cuando tú capturas dónde está el Einstein, o sea, tú sabes dónde está el Einstein porque te genera una sombra hacia toda la parte de abajo, como si fuera un iris, por así decirlo. Claro. Pero el detalle todavía estamos ahí puliéndolo, es algo que no es sencillo. Pero del resto, digamos, para lo que es la condición de cierre angular y para algo que me ha funcionado muchísimo, que es ese cierre angular secundario al componente facomórfico, Sí. me va de maravilla, porque determinando el lens bolt es súper preciso y aparte que lo puedo ver en los 360 grados, entonces me ayuda mucho en ese sentido. Sí, es impresionante el complemento que le da a la clínica, es cierto, es cierto lo que decís. Y es más práctico que la VM de cierto modo porque no genera contacto con el ojo. Entonces, la VM puede ser un poquito más dispendiosa, como te digo, o sea, tiene la ventaja que penetra mucho más, pero para el paciente es mucho más cómodo el OCT del segmento anterior. Sí, y a los fines prácticos en general con un OCT te alcanza y te sobra, ¿no? Son casos puntuales por ahí en los que necesitas una VM. Exactamente. Pero es más que, ¿vos qué utilizás habitualmente? La gonioscopía para diagnóstico y después si querés documentarlo, ¿usás más que nada el OCT o VM o en forma rutinaria? Sí, o sea, como te digo, yo uso por lo menos el OCT de segmento anterior, lo uso cuando quiero ver si hay un componente facomórfico en un ángulo estrecho. O sea, si yo veo que veo un cristalino como muy avanzado, complemento con el OCT y por lo menos lo que yo hago es que por encima de 900 micras casi siempre es un paciente que considero que tiene un riesgo aumentado. Entonces, si tiene un cierre angular primario, ya para mí es indicativo de la insectomía. ¿Okay? Si a lo mejor es una sospecha de cierre angular primario y tiene un cristalino como con ciertos cambios, ya soy flexible y lo discuto con el paciente. En cuanto a evaluación del ángulo, como te digo, ya yo creo que para nosotros la gonioscopía seguirá siendo el gol estándar por la dinámica. Porque yo creo que esa es la gran ventaja, que nosotros podemos hacer una gonioscopía dinámica y podemos saber si hay un cierre posicional o sinequial. Exacto. Entonces, me parece que quizás, y a donde yo quiero llevar la charla es a que quizás puede ser una herramienta para gente que no esté diestra haciendo la gonioscopía, o inclusive para confirmar lo que a ellos les parece que están bien. Sí. Pero la VM yo sí la uso más que todo cuando quiero ver cuerpo ciliar, si tengo a lo mejor un cuadro de o estoy sospechando a lo mejor que hay algo que me está empujando el iris, sea una masa, sea lo que sea, un quiste. Pero te digo, y es como tú dices, Nicolás, son indicaciones muy breves, o sea, no es mucho ya teniendo la OCT de segmento anterior. Sí. Claro. No, aparte es hermoso, el KCA2 es maravilloso, la velocidad que tiene, todo es increíble. Sí, o sea, el tiempo de captura es violento, entonces no da chance a que presente fallas y tiene muchísimos cortes, porque incluso tú puedes hacer tomas de 256 cortes, o sea, que prácticamente tienes los 360 grados y tú vas rotando la imagen, o sea, por milímetros prácticamente. Eso es súper pulido en este sentido. Fantástico. Bueno, Gustavo, la verdad que fue un placer tenerte. Muy productiva la charla, realmente. Y bueno,
gracias por estar nuevamente con nosotros en Oftalmo Córdoba. Listo, no, para mí siempre un placer y de verdad que los felicito por los que están organizando y bueno, nada, espero que se repita ya de forma presencial. Lo mismo queremos nosotros. Listo. Gustavo, un abrazo grande, bueno, Hugo también un abrazo grande y bueno, Igualmente. hoy- Cuídense. Chao. Igualmente.